Hubo un tiempo en que las papas no se enterraban en surcos profundos ni se plantaban en hileras perfectamente uniformes. A principios del siglo XX, pequeños agricultores en rincones olvidados de Europa Oriental estaban usando silenciosamente una técnica que producía hasta el triple de tubérculos en la misma superficie de tierra. No necesitaban fertilizantes comprados en tiendas. No necesitaban químicos de ningún tipo. Apenas necesitaban tocar la tierra después de plantar. El trabajo manual se reducía a una fracción del método convencional, y entonces esta técnica desapareció de los manuales de las escuelas agrícolas, desapareció de la memoria colectiva. No porque fallara. Los registros históricos muestran que funcionaba perfectamente. Desapareció porque funcionaba demasiado bien fuera del sistema industrial que estaban construyendo en aquella época. Un método que triplica la cosecha sin comprar nada no interesa a quienes venden insumos agrícolas. Una técnica que reduce el trabajo al mínimo no beneficia a quienes fabrican maquinaria. Un sistema que cualquier persona mayor puede aplicar en su jardín trasero sin ayuda de nadie representa una amenaza directa para industrias enteras construidas sobre el esfuerzo innecesario y los productos vendidos temporada tras temporada. Hoy voy a mostrarte paso a paso cómo funciona este método y cómo puedes aplicarlo en tu propio jardín o huerto, sin importar tu edad o tu experiencia previa. Esta es la historia de una técnica que alimentó a familias durante generaciones. Fue documentada por agrónomos, validada por cosechas abundantes y luego borrada de los libros porque no servía a las máquinas. Antes de abrir este archivo olvidado, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Déjamelo saber en los comentarios, porque me encanta saber que este conocimiento está llegando a personas de diferentes países que comparten el mismo interés por la autosuficiencia y la sabiduría ancestral. Y si este tipo de contenido te interesa, si quieres seguir descubriendo técnicas que el sistema agrícola moderno prefiere que ignores, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Si tienes dudas sobre lo que vamos a explicar hoy, déjalas también en los comentarios y las responderemos. El archivo se abre en 1905. Los boletines agrícolas de Europa del Este, la Rusia rural y regiones remotas de Francia comenzaron a documentar una práctica inusual, que los pequeños agricultores habían estado usando durante décadas sin que nadie en las ciudades lo supiera. Estos agricultores no enterraban las papas semilla en hoyos o surcos como dictaban los manuales oficiales. Las colocaban directamente sobre la superficie del suelo. Las cubrían con una capa gruesa de paja seca, heno viejo, hojas caídas o cualquier materia orgánica disponible, y no volvían a tocar la tierra hasta la cosecha, sin aporcar tierra alrededor de las plantas durante la temporada, sin perturbar las raíces ni la estructura del suelo. Solo capas de material orgánico añadidas conforme las plantas crecían. Los resultados documentados por los agrónomos de la época sorprendieron a la comunidad científica. Más tubérculos por planta que el método convencional. Racimos más grandes y uniformes. Tasas de enfermedad dramáticamente más bajas. Y quizás lo más importante para las familias trabajadoras, 80% menos de trabajo manual requerido. Pero este método tenía un problema que nadie quería admitir públicamente en aquella época de industrialización acelerada. No podía ser mecanizado. Ninguna máquina de aquella era podía replicar el proceso de colocar papas sobre la superficie y cubrirlas con material orgánico suelto, y la agricultura del siglo XX estaba migrando rápidamente hacia tractores, cosechadoras, hileras uniformes y profundidades de siembra estandarizadas. Cualquier técnica que ignorara las máquinas tenía que ser eliminada. No porque fuera mala, sino porque era incompatible con el futuro que la industria estaba construyendo.
El método de superficie fue silenciosamente retirado de los manuales oficiales. Dejó de enseñarse en las escuelas agrícolas. Dejó de aparecer en publicaciones respetadas. Para la década de 1930 había desaparecido completamente de la literatura técnica, como si nunca hubiera existido. Lo que reemplazó a este método fue un sistema basado en el control y la dependencia. Siembra profunda que requería máquinas específicas. Aporcado agresivo y repetido a lo largo de toda la temporada. Suelo expuesto al sol, al viento y a la erosión. Fertilización pesada para compensar lo que el suelo expuesto perdía. Riego constante porque el suelo desnudo no retiene agua. Todo diseñado para máquinas y para vender productos, nada diseñado para la biología ni para el pequeño agricultor. Pero el método prohibido no desapareció por completo. Sobrevivió donde siempre sobrevive el conocimiento que amenaza a los sistemas de control, en los patios de familias pobres que no podían permitirse fertilizantes, en zonas de guerra, cuando el combustible y la mano de obra eran demasiado escasos para métodos industriales. En tierras de subsistencia, donde la única opción era producir lo máximo posible con recursos mínimos. Las familias transmitieron la técnica de generación en generación sin darle un nombre formal. Solo ponlas sobre la tierra, cúbrelas con paja, déjalas tranquilas hasta la cosecha. Eso no era pereza de agricultores ignorantes, como sugieren los manuales modernos. Era observación afinada por generaciones de personas que dependían de la tierra para sobrevivir. Ahora viene la parte que los escépticos necesitan escuchar, porque este método no funciona por magia ni por tradición ciega. Funciona porque se alinea perfectamente con la biología de cómo las papas evolucionaron durante millones de años. Las papas silvestres, los ancestros de todas las variedades que cultivamos hoy, evolucionaron en las laderas de los Andes sudamericanos. No evolucionaron en suelos compactados por máquinas. No evolucionaron en tierra repetidamente volteada que destruye la vida microbiana. Evolucionaron formando tubérculos en capas sueltas, frescas y ricas en oxígeno, cubiertas por material orgánico en descomposición. El método de 1905 funcionaba porque imitaba casi perfectamente las condiciones del suelo forestal donde evolucionaron los ancestros silvestres de la papa, capas de material orgánico en descomposición, protección contra temperaturas extremas, humedad constante sin encharcamiento, vida microbiana abundante alimentando las raíces. Y cuando las cosechas se triplicaban usando este sistema simple, el método se convirtió en una amenaza existencial para industrias enteras construidas sobre esfuerzo innecesario, combustible desperdiciado e insumos vendidos cada temporada. Si esta información está empezando a cambiar tu forma de ver la agricultura, si estás entendiendo que mucho de lo que nos enseñaron como único método correcto fue diseñado para beneficiar a industrias y no a jardineros, entonces este canal es exactamente para ti. Dale me gusta a este video ahora mismo para que el algoritmo lo muestre a más personas que merecen conocer esta información. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez habías escuchado sobre este método antes, o si es completamente nuevo para ti. Ahora vamos a lo práctico. Te voy a explicar exactamente cómo aplicar este método, paso por paso, de una manera que cualquier persona puede seguir sin importar su experiencia previa. El primer paso es preparar el área. No necesitas arar ni voltear la tierra. De hecho, es mejor si no lo haces. Simplemente nivela el área y retira las malezas grandes. Si hay pasto, puedes dejarlo y colocar las papas directamente encima. El pasto morirá bajo las capas de cobertura y se convertirá en nutrientes para tus plantas. El suelo debajo permanece completamente intacto durante todo el proceso.
preservando las redes de hongos que tardaron años en formarse, y la estructura microbiana esencial para la nutrición de las plantas. El segundo paso es colocar las papas semilla. Las papas se colocan directamente sobre la superficie del suelo sin cavar ningún hoyo ni surco. El espaciado entre papas es más amplio que en hileras convencionales, aproximadamente 40 a 50 centímetros en todas las direcciones. Este espaciado más generoso permite que los tubérculos se expandan lateralmente sin competencia, algo imposible en los surcos apretados del método industrial. El tercer paso es el que define todo el método: cubrir, no enterrar. Una capa gruesa de paja, heno seco, hojas o materia orgánica mixta se coloca sobre las papas, cubriéndolas completamente con una profundidad inicial de al menos 20 a 30 centímetros. Esto parece mucho, pero la capa se compactará con el tiempo y las lluvias. El cuarto paso es añadir más cobertura conforme las plantas crecen. Cuando los brotes rompen a través de la cobertura y las plantas comienzan a crecer, se añade más material orgánico encima. Nunca tierra, nunca suelo mineral, solo capas orgánicas que se descomponen lentamente a lo largo de la temporada. Esto crea un montículo viviente que se comporta completamente diferente al suelo compactado. Las capas orgánicas regulan la temperatura, manteniendo las raíces frescas en el calor y protegidas en el frío. Retienen la humedad como una esponja, liberándola gradualmente hacia las raíces. Permiten que el oxígeno penetre libremente hacia los tubérculos en desarrollo. Los tubérculos se forman hacia arriba y hacia afuera, expandiéndose en el espacio disponible, no comprimidos hacia abajo contra suelo duro. Esto elimina casi por completo el crecimiento deforme y la pudrición, problemas comunes en el método convencional. Aquí viene la explicación de por qué este método produce cosechas tan superiores, y tiene que ver con algo que los manuales modernos rara vez mencionan: los estolones. Los estolones son los tallos subterráneos que producen los tubérculos. En la siembra tradicional, el aporcado repetido termina cortando y dañando zonas potenciales de crecimiento. Cada vez que pasas la azada para amontonar tierra alrededor de la planta, estás potencialmente destruyendo estolones que estaban a punto de formar nuevos tubérculos. En el método de capas, cada nueva adición de material orgánico se convierte en una nueva oportunidad para la formación de tubérculos adicionales. Los estolones crecen lateralmente en cada nivel de capa, sin ser perturbados por herramientas, sin ser cortados por aporcados agresivos. Una sola papa semilla puede producir tubérculos en 3, 4 o 5 niveles verticales diferentes. No una zona de cosecha como en el método convencional. Múltiples zonas apiladas produciendo simultáneamente. Esto es lo que hace que la producción se multiplique de una manera que parece imposible para quienes solo conocen el método industrial. No es magia, es biología respetada en lugar de forzada. Los beneficios se extienden mucho más allá de la producción. Las plagas disminuyen dramáticamente porque los escarabajos y otros insectos tienen dificultad para localizar plantas enterradas bajo capas de material orgánico de olor fuerte. La paja y las hojas en descomposición crean un ambiente químico que confunde a los insectos que normalmente encontrarían las plantas por su olor característico. Las enfermedades transmitidas por el suelo fracasan sin suelo compactado y expuesto, donde normalmente prosperan. El tizón y otras enfermedades fúngicas se propagan mucho más lentamente debido al mejor flujo de aire entre las plantas y la reducción de salpicaduras de agua de lluvia, que normalmente transportan esporas desde el suelo hacia las hojas. El riego se vuelve casi opcional. La cobertura orgánica retiene la humedad tan eficientemente que incluso en periodos secos las plantas rara vez muestran estrés hídrico.
He visto jardines usando este método que no recibieron una sola gota de riego adicional durante toda la temporada y produjeron cosechas abundantes. Si estás visualizando tu propio jardín transformado con este método, si puedes imaginarte cosechando papas limpias directamente de capas de paja sin tener que cavar ni lastimarte la espalda, entonces necesitas guardar este video y verlo de nuevo antes de tu próxima temporada de siembra. Compártelo también con algún familiar o amigo que tenga un jardín, especialmente si son personas mayores que ya no pueden hacer el trabajo físico intenso que requiere el método convencional. Este conocimiento puede cambiar completamente su relación con el cultivo de alimentos. La cosecha es la parte más satisfactoria de todo el proceso y también la más reveladora de por qué este método es superior. En el método convencional, cosechar papas significa clavar una horquilla o pala en la tierra, arriesgándote a cortar o dañar tubérculos que no puedes ver. Significa doblar la espalda repetidamente, levantando tierra pesada, separando papas del barro. Es trabajo agotador que muchas personas mayores simplemente no pueden hacer. Con el método de capas no hay excavación. Las capas de paja simplemente se apartan con las manos y las papas aparecen limpias, listas para ser recogidas. No hay barro adherido. No hay riesgo de dañar tubérculos con herramientas. Puedes cosechar sentado en una silla si lo necesitas. Puedes enviar a los nietos a recoger papas como si estuvieran buscando huevos de Pascua. Las papas cosechadas de esta manera también se conservan mejor, sin cortes de herramientas por donde entran hongos y bacterias, sin magulladuras por golpes contra el suelo duro. La piel permanece intacta, lo que significa meses adicionales de almacenamiento comparado con papas cosechadas convencionalmente. Para quienes necesitan evidencia histórica adicional, consideremos lo que sucedió durante las guerras mundiales del siglo XX. El método brevemente regresó a Europa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Papas cultivadas en paja alimentaron a aldeas enteras cuando el combustible para tractores estaba racionado y los hombres jóvenes estaban en el frente, dejando las granjas sin mano de obra. Funcionó perfectamente cuando era cuestión de supervivencia. Las familias que recordaban el viejo método lo aplicaron y sobrevivieron. Las que solo conocían el método industrial, dependiente de máquinas y combustible, pasaron hambre. Después de las guerras, desapareció de nuevo. La agricultura industrial de posguerra demandaba velocidad por encima de todo, previsibilidad para la planificación financiera, uniformidad visual para mercados que compraban basándose en la apariencia. Un método que producía abundancia pero no podía ser controlado ni estandarizado, no tenía lugar en ese nuevo mundo. Incluso los jardineros caseros fueron activamente desalentados por publicaciones que advertían sobre roedores, hongos y pudrición. Sin embargo, la evidencia científica mostraba repetidamente tasas más bajas de enfermedad cuando el flujo de aire y la vida microbiana eran preservados por la cobertura orgánica. La verdad era más simple y más incómoda. Un método que produce más, con menos amenaza, directamente a sistemas económicos construidos sobre vender más insumos cada temporada. Si esta historia te está haciendo cuestionar qué otras técnicas habrán sido borradas de los libros por razones económicas y no por razones prácticas, estás empezando a pensar de la manera correcta. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque cada semana desenterramos más conocimiento que el sistema agrícola industrial prefiere mantener olvidado. Y déjame saber en los comentarios qué otros temas te gustaría que exploráramos. Hablemos ahora de los materiales que mejor funcionan para este método, porque no todos los materiales orgánicos son iguales. Las capas ricas en carbono son más importantes que el nitrógeno para este método.
La paja de cualquier cereal funciona perfectamente. Trigo, cebada, avena, arroz, cualquier paja que puedas conseguir servirá. Las hojas secas de árboles son excelentes, especialmente las hojas de roble y arce, que se descomponen lentamente y mantienen su estructura durante toda la temporada. El heno viejo, que ya no sirve para alimentar animales, es ideal. A menudo puedes conseguirlo gratis o muy barato de agricultores locales que necesitan deshacerse de pacas que se mojaron o envejecieron. Lo que ellos consideran desperdicio es oro para este método. Evita el pasto recién cortado porque se compacta y fermenta, generando calor que puede dañar los tubérculos. Si quieres usar recortes de césped, déjalos secar completamente al sol durante varios días antes de añadirlos a las capas. Una vez secos y amarillentos, funcionan bien. Las virutas de madera y el aserrín pueden usarse en las capas inferiores, pero no directamente en contacto con las papas, porque pueden robar nitrógeno temporalmente mientras se descomponen. Mézclalos con otros materiales o úsalos como capa base debajo de la paja. El cartón sin tintas de colores puede usarse como capa base para suprimir malezas, especialmente si estás convirtiendo un área de césped en zona de cultivo. Coloca el cartón, pon las papas encima y cubre todo con paja. El cartón se descompondrá durante la temporada mientras bloquea las malezas. Ahora déjame advertirte sobre los errores más comunes que cometen quienes prueban este método por primera vez, para que puedas evitarlos. El error número 1 es no usar suficiente cobertura. 20 a 30 centímetros parece mucho, pero la capa se compacta significativamente con las lluvias y el tiempo. Si empiezas con una capa demasiado delgada, la luz llegará a los tubérculos y se pondrán verdes, volviéndose tóxicos e incomibles. Más cobertura siempre es mejor que menos. El error número 2 es no añadir más cobertura durante la temporada. Conforme las plantas crecen y la capa inicial se descompone, necesitas añadir más material. Si ves tallos expuestos o tubérculos asomando, cúbrelos inmediatamente con más paja. El error número 3 es usar materiales que se compactan demasiado. Hojas enteras de algunos árboles como el nogal pueden formar capas impermeables que impiden el flujo de aire y agua. Tritúralas o mézclalas con paja para evitar este problema. El error número 4 es plantar demasiado temprano en primavera. Las papas bajo cobertura orgánica están protegidas del frío, pero una helada severa tardía todavía puede dañar los brotes jóvenes. Espera hasta que el riesgo de heladas fuertes haya pasado en tu zona o ten listo material extra para cubrir las plantas si se anuncia una helada. Este método funciona maravillosamente incluso en espacios muy pequeños. Si solo tienes un balcón o un patio diminuto, puedes aplicar el mismo principio en contenedores grandes. Usa cubetas de 20 litros o más, bolsas de cultivo o incluso bolsas de basura resistentes con agujeros de drenaje en el fondo. Pon una pequeña capa de tierra o composta en el fondo, solo unos 5 centímetros. Coloca 1 o 2 papas semilla. Cubre con paja o material orgánico. Conforme las plantas crecen, sigue añadiendo capas de cobertura orgánica en lugar de tierra. He visto personas cultivar 5 kilos de papas en una sola bolsa de basura usando esta técnica adaptada. No es la abundancia de un jardín grande, pero es comida real, cultivada en un balcón, con mínimo esfuerzo. Perfectamente viable para personas mayores que viven en apartamentos. Si vives en un espacio pequeño y pensabas que cultivar tus propios alimentos era imposible, espero que este video te haya mostrado que hay opciones. Comparte este conocimiento con otros que puedan beneficiarse. Cada persona que aprende este método es una persona menos dependiente de sistemas que prefieren que compremos en lugar de cultivemos. Dale me gusta si esta información te ha sido útil y cuéntame en los comentarios qué tipo de espacio tienes disponible para cultivar.
Quiero terminar hablando de por qué este conocimiento importa más hoy que nunca. Vivimos en un tiempo de incertidumbre creciente. Los precios de los alimentos suben constantemente. Las cadenas de suministro se interrumpen con frecuencia cada vez mayor. El clima se vuelve más impredecible. Depender completamente de supermercados y sistemas globales se siente cada vez más arriesgado para muchas familias. Este método ofrece algo que el sistema industrial no puede ofrecer: independencia real, la capacidad de producir alimento nutritivo con recursos mínimos, sin máquinas, sin químicos, sin dependencia de cadenas de suministro que pueden fallar. Solo conocimiento aplicado y materiales que la mayoría de las personas pueden conseguir gratis o casi gratis. Para las personas mayores especialmente, este método representa una oportunidad de seguir siendo productivos y autosuficientes sin el trabajo físico agotador que el método convencional requiere. Puedes cultivar tu propia comida incluso si tus rodillas ya no toleran estar arrodillado cavando surcos. Puedes cosechar sentado. Puedes mantener un jardín productivo incluso cuando tu cuerpo ya no es el de antes. Existen variaciones de este método que se han desarrollado en diferentes partes del mundo, cada una adaptada a condiciones locales, pero siguiendo el mismo principio fundamental de no perturbar el suelo y usar cobertura orgánica. En Irlanda, donde la humedad es constante, los agricultores tradicionales desarrollaron una variación usando principalmente helechos secos como cobertura. Los helechos tienen propiedades naturales que repelen ciertas plagas y su estructura permite excelente drenaje incluso en climas muy lluviosos. Esta adaptación local muestra cómo el principio básico puede ajustarse a diferentes condiciones. En las regiones montañosas de los Alpes, donde la temporada de crecimiento es corta y el suelo pedregoso dificulta el cultivo convencional, las familias campesinas usaban una combinación de paja y agujas de pino. Las agujas de pino, aunque ácidas, se compensaban con ceniza de madera añadida ocasionalmente. Esta mezcla permitía cultivar papas en terrenos donde el método convencional era prácticamente imposible. En climas más cálidos y secos, como partes de España y el sur de Francia, la variación incluía capas más gruesas y el uso de paja mezclada con restos de poda triturados. La mayor cantidad de cobertura era esencial para mantener la humedad en ambientes donde la evaporación es intensa. También se añadían capas adicionales de cartón o papel periódico en la base para retener aún más la humedad del suelo. Estas variaciones demuestran algo importante: el método no es una receta rígida que debe seguirse exactamente. Es un principio que puede y debe adaptarse a tus condiciones locales. Lo esencial es mantener los elementos fundamentales, no perturbar el suelo, colocar las papas en superficie, cubrir con material orgánico y seguir añadiendo cobertura durante la temporada. Los registros históricos nos dejaron testimonios valiosos de personas que usaron este método en momentos críticos. Durante el bloqueo de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, uno de los asedios más largos y devastadores de la historia, las familias que tenían acceso a pequeños espacios de tierra y conocían el método de cobertura, pudieron producir alimentos cuando todo el sistema de suministro había colapsado. Un diario de la época, preservado en los archivos de San Petersburgo, describe cómo una mujer de 63 años alimentó a su familia extendida de 8 personas durante 2 temporadas, usando únicamente este método en un pequeño patio trasero. No tenía acceso a fertilizantes, que eran inexistentes, no tenía fuerza para cavar surcos profundos, pero tenía conocimiento heredado de su abuela y acceso a paja de un establo abandonado. Su testimonio documenta cosechas de más de 40 kilos de papas en un espacio de apenas 15 metros cuadrados. Sin riego adicional,
porque la cobertura retenía la humedad de la nieve derretida, sin plagas significativas porque los insectos no encontraban las plantas bajo las capas de paja, sin el trabajo agotador que hubiera sido imposible para una mujer de su edad en condiciones de hambruna. Historias similares emergen de archivos en Polonia, Ucrania y las regiones rurales de Francia durante la ocupación. El método siempre aparece en momentos de crisis, cuando las personas se ven obligadas a buscar alternativas al sistema industrial que ha fallado, y siempre funciona. Estas historias no son solo curiosidades del pasado. Son evidencia de que el conocimiento que estamos compartiendo hoy ha sido probado en las condiciones más extremas imaginables y ha demostrado su valor cuando todo lo demás fallaba. Si conoces a alguien que vivió esas épocas difíciles y pueda tener memorias de métodos tradicionales de cultivo, te animo a que le preguntes. Ese conocimiento de primera mano es invaluable y está desapareciendo con cada generación que pasa. Hagamos una comparación detallada entre el método convencional y el método de cobertura para que puedas ver claramente las diferencias. En términos de preparación del suelo, el método convencional requiere arar o voltear la tierra a una profundidad de 20 a 30 centímetros, rompiendo la estructura del suelo y destruyendo las redes de hongos beneficiosos que tardaron años en formarse. El método de cobertura no requiere ninguna preparación más allá de retirar malezas grandes. El suelo permanece intacto con toda su vida microbiana preservada. En términos de siembra, el método convencional requiere cavar surcos de 10 a 15 centímetros de profundidad, colocar las papas y cubrirlas con tierra. Esto implica trabajo físico significativo, especialmente en áreas grandes. El método de cobertura solo requiere colocar las papas sobre la superficie y cubrirlas con paja, un proceso que incluso personas con movilidad limitada pueden realizar fácilmente. En términos de mantenimiento durante la temporada, el método convencional requiere múltiples aporcados, que consisten en amontonar tierra alrededor de las plantas conforme crecen. Cada aporcado es trabajo físico intenso que debe repetirse varias veces. También requiere desmalezado frecuente, porque el suelo expuesto favorece el crecimiento de malezas. El método de cobertura solo requiere añadir más material orgánico conforme las plantas crecen, y las malezas son suprimidas naturalmente por la cobertura. En términos de riego, el método convencional en suelo expuesto pierde humedad rápidamente por evaporación y requiere riego frecuente, especialmente en climas cálidos o secos. El método de cobertura retiene la humedad tan eficientemente que el riego adicional rara vez es necesario, excepto en sequías extremas. En términos de cosecha, el método convencional requiere cavar con herramientas, arriesgando dañar tubérculos y requiriendo esfuerzo físico considerable. El método de cobertura permite simplemente apartar la paja con las manos y recoger papas limpias sin ninguna herramienta. En términos de rendimiento, múltiples estudios y testimonios documentan que el método de cobertura produce entre 2 y 3 veces más tubérculos por planta debido a la formación de múltiples niveles de producción y la eliminación del daño causado por aporcados agresivos. Hay varios mitos sobre este método que han sido propagados, intencionalmente o no, para desalentar su uso. Vamos a desmentirlos uno por uno con evidencia. El primer mito es que la paja atrae roedores que se comen las papas. La realidad es que los roedores son atraídos por el alimento fácilmente accesible. Las papas, bajo gruesas capas de paja, son menos accesibles que las papas en surcos convencionales, donde los roedores pueden cavar directamente hasta ellas. Estudios comparativos han mostrado tasas similares o incluso menores de daño por roedores en el método de cobertura.
El segundo mito es que las papas se pudren bajo la paja húmeda. La realidad es exactamente opuesta. La pudrición ocurre cuando los tubérculos están en contacto con suelo compactado y encharcado donde no hay oxígeno. Las capas de paja permiten excelente circulación de aire y drenan el exceso de agua, creando condiciones donde la pudrición es menos probable, no más. El tercer mito es que el método solo funciona en climas específicos. La realidad es que variaciones de este método han sido documentadas funcionando exitosamente desde Escandinavia hasta el Mediterráneo, desde las montañas de los Andes hasta las llanuras de Europa del Este. El principio fundamental se adapta a prácticamente cualquier clima con ajustes menores en el grosor de la cobertura y los materiales usados. El cuarto mito es que es un método primitivo para personas que no saben cultivar correctamente. Este es quizás el mito más insidioso, porque implica que el conocimiento tradicional es inferior al conocimiento industrial. La realidad es que este método se basa en principios biológicos sólidos que la ciencia moderna ha validado. No es primitivo. Es sofisticado de una manera diferente, trabajando con la naturaleza en lugar de contra ella. Los jardineros modernos que redescubren esta técnica reportan cosechas 2 a 3 veces mayores que la siembra convencional en surcos. El suelo mejora visiblemente cada año en lugar de degradarse como ocurre con el cultivo que perturba la tierra. La carga de trabajo durante la temporada prácticamente desaparece. Y hay algo profundamente satisfactorio en trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. La verdad incómoda que nadie en la industria agrícola quiere admitir es esta: una técnica que produce más con menos amenaza directamente a sistemas económicos construidos sobre vender más cada temporada. El método de 1905 nunca fue prohibido por ninguna ley. Fue prohibido por omisión sistemática, retirado de manuales, ignorado por escuelas, ridiculizado por expertos que nunca lo probaron. La biología no responde al esfuerzo, responde a las condiciones. Este método crea las condiciones donde la planta hace el trabajo ella misma. La abundancia nunca fue el resultado de ingeniería de laboratorio o de fábrica. Siempre estuvo en capas, esperando a quienes entendieran cómo funciona realmente la naturaleza. El suelo recuerda lo que funciona, incluso si los humanos lo olvidan. Y este método sigue funcionando mejor que nunca hoy, porque tenemos acceso a más variedades de material orgánico que nuestros bisabuelos. Hay otro aspecto de este método que merece atención especial en nuestra época de crisis climática. Su impacto ambiental es radicalmente diferente al del método convencional. El cultivo convencional de papas es uno de los más intensivos en recursos de toda la agricultura. Requiere maquinaria pesada que consume combustibles fósiles. Requiere fertilizantes sintéticos, cuya producción genera enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Requiere pesticidas que contaminan el agua y destruyen la biodiversidad. Requiere riego intensivo que agota acuíferos. El método de cobertura invierte completamente esta ecuación. No usa combustibles fósiles porque no hay máquinas involucradas. No usa fertilizantes sintéticos porque la descomposición de la materia orgánica proporciona todos los nutrientes necesarios. No usa pesticidas porque la cobertura crea un ambiente hostil para las plagas. Usa mínima o ninguna agua adicional porque la cobertura retiene la humedad natural. Pero el beneficio ambiental más significativo es lo que sucede con el suelo año tras año. El cultivo convencional destruye la materia orgánica del suelo, liberando carbono a la atmósfera y degradando la fertilidad. Cada año, el suelo tiene menos vida, menos estructura, menos capacidad de retener agua y nutrientes. Por eso se necesitan cada vez más fertilizantes para mantener la producción. El método de cobertura hace exactamente lo contrario.
Cada año añade materia orgánica al suelo. Los hongos y bacterias beneficiosos proliferan. La estructura del suelo mejora. La capacidad de retener agua aumenta. El carbono se captura y almacena en el suelo en lugar de liberarse a la atmósfera. Después de varios años usando este método, el suelo se vuelve visiblemente más oscuro, más esponjoso, más vivo. No estás agotando un recurso, estás construyendo un recurso que será más valioso cada año que pasa. Para quienes se preocupan por dejar un mundo mejor a las próximas generaciones, este no es un detalle menor. Cada jardín que usa este método es un pequeño sumidero de carbono. Cada parcela de tierra que mejora, en lugar de degradarse, es una victoria contra la crisis climática. El conocimiento ancestral, era también conocimiento ecológico de la más alta calidad. Si este video encendió algo en ti, si despertó la curiosidad de probar algo diferente, si te hizo cuestionar lo que siempre te dijeron que era el único método correcto, entonces ha cumplido su propósito. El método de 1905 no solo triplica la producción, devuelve el control al jardinero y elimina la dependencia de sistemas que lucran con tu necesidad. No necesitas comprar nada excepto las papas semilla iniciales. Todo lo demás puede conseguirse gratis de la naturaleza que te rodea. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones si quieres seguir descubriendo técnicas que fueron borradas, no porque fallaron, sino porque funcionaron demasiado bien sin necesidad de comprar nada. Cada like y cada vez que compartes este video ayuda a preservar lo que intentaron borrar. El próximo video revelará otro secreto agrícola que el sistema prefiere que no conozcas. Y recuerda siempre, la abundancia nunca desapareció. Solo dejamos de buscarla en los lugares correctos. Nos vemos en el próximo video.